Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, buenos días. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Octavio Salazar. Él es catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba, especialmente conocido por sus trabajos sobre igualdad de género y nuevas masculinidades. Es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad. Colaborador habitual en medios de comunicación y autor de varios libros como El hombre que no deberíamos ser, Autorretrato de un macho disidente o su última obra que saldrá mañana mismo y que lleva por título La vida en común, los hombres que deberíamos ser después del coronavirus. Bueno, Octavio, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bienvenido. Bueno, gracias a ti. Encantado de compartir este rato contigo, bueno, y con las personas que se incorporen a la charla, ¿no? Posteriormente. Encantado. Bueno, Octavio, yo la verdad que tenía muchas ganas de tener este ratito contigo porque creo que a través de tus libros y de todas las publicaciones y artículos que compartes y escribes, creo que haces un fiel retrato de todo lo que ha sido el patriarcado, ¿no? Y eso de la cultura patriarcal que ha marcado tanto lo que somos hoy en día como sociedad, como individuos, cómo nos comportamos. Y me apetecía muchísimo hacer como un viaje hacia el pasado, porque aunque siento que cada vez vamos evolucionando más y vamos atravesando obstáculos y vamos superando ciertas formas pasadas de relacionarnos, siento que aún todavía quedan muchas barreras y muchos obstáculos por saltar. Entonces, no sé qué te parece a ti, pero a mí me gustaría abordar como el tema este del patriarcado desde los distintos ángulos, ¿no? Como el poder, la cultura, incluso en las artes. ¿Qué te parece? Sí. Claro, bueno, es que lo que acabas de decir, yo siempre me gusta dejar clara una cosa, y es que el patriarcado tiene una enorme capacidad para readaptarse y como para reinventarse, ¿no? Es decir, si algo explica su supervivencia a lo largo de tantos siglos, es que fíjate cómo se ha ido adaptando a distintos momentos históricos, a distintos modelos económicos, de gobierno, en distintos contextos sociales, ¿no? Y a pesar de todos los cambios que ha habido, sobre todo en el siglo XX, en materia de igualdad de género, pues todavía seguimos teniendo en gran medida unas estructuras patriarcales, ¿no? Desde todos los puntos de vista que tú apuntabas, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo cultural, y luego, claro, una cultura machista que es en la que se apoya ese modelo organizativo de sociedad, ¿no? Y de pacto, en definitiva, de convivencia entre hombres y mujeres. Entonces, yo siempre digo que, claro, hemos ido erosionando, hemos ido introduciendo alguna fractura dentro de esa estructura básica que es el patriarcado, pero no lo hemos desmontado del todo, ¿no? Es decir, creo que todo lo que, claro, ha ido consiguiendo el movimiento feminista, las leyes que se han ido aprobando en países como el nuestro, todos los debates que se están planteando en los últimos años en torno a la situación de los derechos de las mujeres, todo eso, claro, va introduciendo, ¿no? Pequeñas hendiduras, pero de alguna forma el edificio sigue ahí, ¿no? Porque en definitiva tendríamos que desmontar pues desde unas estructuras de poder donde efectivamente todavía los hombres seguimos siendo los dominantes, no solamente porque poseemos ese poder, sino también porque lo ejercemos de manera muy masculina, hasta el punto que cuando las mujeres se incorporan, de alguna manera se ven casi obligadas a reproducir, ¿no? Esas lógicas masculinas, y también porque hay todo, pues incluso un sistema económico que en gran medida se ajusta perfectamente a ese modelo patriarcal, ¿no? Yo creo que ahora el modelo neoliberal, que podemos decir, ¿no? Que es el que se extiende casi por todo el planeta, es un modelo que encaja perfectamente con la lógica del patriarcado, ¿no? Se refuerzan los dos y eso está provocando en los últimos tiempos, pues claro, unas situaciones de creciente desigualdad, ¿no? Es decir, en los últimos años el dato más terrible es que la desigualdad, lejos de desaparecer en el mundo, está aumentando desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista económico, es decir, cada vez hay más distancia entre los poquitos que tienen muchísimos recursos y una gran mayoría que cada vez tiene menos,
Y luego también desde el punto de vista del género, bueno, pues sigue habiendo una enorme situación de, bueno, feminización de la pobreza, ¿no? Es decir, las más pobres entre los pobres siguen siendo las mujeres y las más vulnerables entre los vulnerables siguen siendo las mujeres, y las que más sufren cualquier crisis como la que ahora estamos viviendo con la pandemia, pues también son las mujeres. Por lo tanto, claro, queda esa estructura por remover y por desmantelar, ¿no? Ese es el gran objetivo, entiendo yo, del feminismo como movimiento, como teoría política, como ética, ¿no? En la medida que también supone una manera distinta de enfocar las cosas, y evidentemente es una tarea titánica, diría yo, porque claro, nos enfrentamos a poderes muy arraigados desde hace siglos, a intereses muy consolidados y a resistencias muy consolidadas, porque además esa estrategia que yo antes decía de cómo el patriarcado se va readaptando también tiene mucho que ver con cómo, a medida que las mujeres vais conquistando espacios, hay una reacción en contra, ¿no? Y eso también ha sido muy constante a lo largo del tiempo. Siempre que ha habido una conquista, hay un sector, en algunos casos bastante potente incluso, de la ciudadanía, muy especialmente masculina, que reacciona de manera incluso revanchista, contestataria, incluso crítica de manera feroz contra el feminismo y contra la igualdad. Y ahora lo estamos viviendo, ¿no? En nuestro país con determinados partidos, en otros países con otro tipo de gobiernos y liderazgos. Y bueno, es una realidad que de alguna manera nos pone o nos debería poner sobre la pista de que el feminismo nos reclama una acción permanente, ¿no? Y estar alerta permanentemente, ¿no? O sea, no nos podemos dormir en los laureles porque ninguna conquista es definitiva, ¿no? Y claro, al final yo siempre digo que estamos hablando de una cuestión de poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién lo sigue ejerciendo de manera mayoritaria? ¿De qué manera? ¿Sobre quién? ¿No? Y por eso cuando yo abordo, ¿no?, el tema, por ejemplo, de las masculinidades, de los hombres, a mí me interesa sobre todo esa vertiente, ¿no?, que tiene que ver con el poder. No me interesa tanto la vertiente más de los comportamientos, las conductas más personales, que también, pero sin duda, desde mi punto de vista y desde mi punto de análisis, la clave estaría en esa dimensión política, ¿no?, que tiene la masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en esa estamos, ¿no?, en ese momento histórico y arrastrando, claro, todo ese que tú acababas de comentar, ¿no? Es decir, es que estamos, todo lo que somos, como hombres y como mujeres, deriva también de toda esa, ¿no?, de toda esa historia previa, ¿no? Por eso es tan importante también desde el feminismo el tener memoria, ¿no? Memoria de dónde venimos, memoria de lo que ha luchado el movimiento feminista y memoria de dónde están, bueno, los orígenes remotos de toda una estructura de poder que seguimos teniendo en el siglo XXI, ¿no? Hay que tener conciencia desde el punto de vista de la memoria de todo eso, porque a partir de ahí, bueno, pues entiendo que podremos enfocar mucho mejor el presente que nos ha tocado vivir y el futuro, ¿no? Fíjate, yo creo que el feminismo siempre se sitúa de alguna manera en esos tiempos que son distintos. Es decir, por un lado, ese tiempo del pasado que tiene que ver con la genealogía del movimiento, con la memoria, el tiempo del presente en cuanto que hay que atender cuestiones prioritarias y urgentísimas en el día de hoy, pero siempre también el feminismo tiene una perspectiva de futuro, ¿no? Casi una perspectiva de utopía, de pensar en qué mundo nos gustaría tener para hombres y para mujeres, ¿no? Esa idea, ¿no?, de cómo nos gustaría que fuera el mundo que le dejamos a nuestros hijos y a nuestra hija, ¿no? Entonces, en ese sentido, el feminismo es también una utopía entendida en el sentido más positivo del término, ¿no? No una utopía en el sentido romántico o imposible, sino como una especie de motor que es el que nos provoca que nos movamos hacia adelante. Agradezco que digas esto de que te gusta analizar el tema de las masculinidades, el patriarcado desde el ámbito político, porque yo creo también que es necesario organizar esto desde el poder, porque al final, por mucho que yo intente concienciar, ¿no?, como individua a los grupos que tengo a mi alrededor, en realidad las cosas se cambian desde arriba
Y claro, aquí también me parece que importante, o sea, muchas de las figuras que tenemos hoy en día, que nos ponen de reflejo, y que para mí son un poco símbolo de todo lo contrario. Son contraejemplos de incluso un poco el término masculinidad tóxica, pues con Trump, con Sí, ejemplos claro. como Putin, y bueno, Tantos, ¿no? entonces, Eh, claro. sí, 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 no, claro, vamos, completamente de acuerdo, claro. Esa dimensión del poder y sobre todo porque en ese discurso, ¿no? A veces de las nuevas masculinidades, con el que yo soy muy crítico, yo creo que a veces tiene el gran problema, o desde el punto de vista del error, de quedarse mucho en lo individual, ¿no? Y en lo personal, es decir, como focalizarlo todo, bueno, en la potencialidad que tiene tu cambio como individuo, ¿no? Que por supuesto, claro que es importante, ¿no? Y claro que yo como Octavio Salazar, hombre concreto, en un determinado contexto y con una determinada circunstancia, también, claro, tengo que hacer una revisión personal. Pero yo creo que lo determinante es de qué manera esos cambios personales e individuales tienen que ir necesariamente acompañados de una dimensión política que tiene que ver con las estructuras del mundo en el que vivimos. Si no, me parece que es como lanzar un brindis al sol o dejarlo todo en manos de la buena voluntad de determinados sujetos, ¿no? Es decir, por ejemplo, por mucha voluntad que yo tenga de ser una pareja o un padre corresponsable con todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, los trabajos domésticos, el cuidado de los hijos, de las personas dependientes. Si no tengo un modelo de organización de la sociedad que propicie esa armonización entre lo público y lo privado, bueno, pues difícilmente mi voluntad va a ser suficiente. Si yo tengo, por ejemplo, unos horarios de trabajo que me impiden tener una mínima conciliación con mi vida familiar, pues por mucha voluntad que yo tenga, pues será imposible. Si yo me veo metido en unas dinámicas productivas que me obligan a estar permanentemente eso, produciendo, compitiendo, procurando ser el primero, bueno, pues al final acabaré dejándome llevar por esa corriente, ¿no? Porque seguramente estará también ahí en juego mi puesto de trabajo, mi ascenso o mi proyección profesional, ¿no? Entonces, por eso yo insisto tanto en que tenemos que cambiar toda esa dimensión colectiva, de cómo nos organizamos como sociedad, de qué colocamos como prioridad en nuestras vidas, ¿no? De cómo organizamos incluso, pues eso, las ciudades, los tiempos, ¿no? Si no tenemos esa visión de conjunto, pues yo quiero entender que el cambio se va a producir en todo caso de manera muchísimo más lenta, de manera como mucho más excepcional, y me parece que vamos a tardar siglos en que se produzca un vuelco, ¿no? Que es lo que yo creo que tiene que producirse, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante eso, ¿no? Cambiar la dimensión del poder, no solamente desde el punto de vista de quién lo ocupa, sino también de cómo se ocupa, de cómo se ejerce, de qué agenda establece el poder, ¿no? Es decir, creo que eso es también fundamental. Fíjate, yo creo que ahora la situación que estamos viviendo con la pandemia, si algo nos pone en manifiesto es qué cosas realmente tendrían que ser las prioritarias y que realmente no han estado como prioridades en la agenda de los gobiernos, de las instituciones, de las sociedades, ¿no? Y yo creo que esta crisis de alguna manera ha destapado, ¿no? Para muchos y para muchas, pues esas realidades que estaban ahí sin resolver, ¿no? Y que tienen que ver, pues, con eso que te decía antes, ¿no? Con cómo nos organizamos como sociedad, como eso, ese reparto que hay entre lo público, lo privado, ¿no? Esas dos esferas, ¿no? Que tienen que ver con lo masculino, con lo femenino, ¿no? Esas dos esferas que siguen ahí como enfrentadas. Pues ahí es donde están muchas de las claves para buscar soluciones, ¿no? Y luego, claro, un Estado que realmente esté comprometido pues, con toda una serie de servicios públicos, con darle valor a una serie de trabajos que lo siguen sin tener, ¿no? Y que son mayoritariamente los ocupados por mujeres. Es decir, creo que ahí hay toda una serie de un programa político por hacer que a mí es lo que me parece fundamental. Luego, por supuesto, ¿no? Los cambios más a nivel individual, claro que son importantes y los hombres tenemos que trabajarnos la parte emocional y tenemos que revisar qué relación tenemos con nuestros cuerpos, por supuesto, eso hay que hacerlo, ¿no? Y es un proceso que cada cual lo irá viviendo con sus ritmos y con su etapa. Pero como sociedad y como ciudadano, ¿no? De una sociedad democrática, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es eso, ¿no? ¿Qué respuestas estamos dando
a esa injusticia que estamos viviendo todos los días y que mayoritariamente sufren las mujeres? Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear como sociedad. Sí, el trabajo, los servicios sociales, si sacabas el tema de la conciliación, que me parece súper importante, aparte yo, bueno, estoy totalmente a favor de que se amplíe lo del permiso de paternidad. Y además me hacía pensar mucho porque cuando leía tu libro, que lo tengo aquí, mira, El Ajá, hombre que no deberíamos ser, sí, mira, recojo una frase que sí. dijiste por aquí que me la he apuntado porque me A ver, parecía súper buena. A ver dónde está, dónde la tengo. Mm, mira, cuéntame. me decías, bueno, decías, ¿no? A todos los que te leen. Cuando nació mi hijo, pude comprender cómo mi padre empezó a dejarse Ah, llevar por las emociones. sí, Dejó de esconderse tras las múltiples máscaras con las que había forjado su identidad masculina, mostrándose como un ser incluso frágil que daba cariño a un nieto con el que ya no tenía la responsabilidad de dar ejemplo. Y por eso creo que este mundo sería mucho mejor si los hombres, antes de ser padres, fuésemos abuelos. mm, sí, bueno, fíjate, es una idea que yo oí hace muchísimo tiempo en una película, era una película, creo que era japonesa, y me llamó muchísimo la atención, pero claro, yo en aquel momento no le di quizás el valor que luego sí que le di cuando vi la experiencia justamente en mi entorno familiar, ¿no? A través de la figura de mi padre, porque, claro, el otro día en una entrevista que me hacían al hilo de mi último libro lo comentaba. Justo el momento en el que nace mi hijo es justo al poco tiempo mi padre se jubila, con lo cual deja de tener también esas responsabilidades, ¿no? De cumplir con el trabajo, ese papel de proveedor. Y entonces coinciden ahí toda una serie de circunstancias distintas en su vida que hacen que de repente, yo al menos lo que detecto de él, vea cómo, pues eso que explicaba ahí, ¿no? Se va despojando de toda una serie de cargas, ¿no? Que supone la masculinidad, que supone eso, cumplir un papel, estar muy volcado en el trabajo, en lo público. Es decir, mi padre era, eso, el típico hombre absolutamente volcado en su profesión y a la que le dedicaba muchísimo tiempo. Y yo de pequeño, pues recuerdo que había días que ni siquiera casi lo veía, ¿no? Porque a lo mejor llegaba a mi casa cuando yo estaba en la cama, ¿no? Y mi madre era la que se había encargado de darnos la cena, de bañarnos y acostarnos y tenernos completamente atendidos, ¿no? Y yo casi ya lo veía al día siguiente por la mañana. Entonces, fíjate, frente a ese modelo, pues eso, un hombre que de repente se encuentra con todo el tiempo, con la tranquilidad de no estar ahí ya, ¿no? Al pie del cañón y que con ese vínculo que tiene en este caso con un nieto, pues es capaz incluso, ¿no? De desarrollar una parte afectiva que yo no la recuerdo, ¿no? En lo que yo soy consciente, ¿no? Que la tuviera cuando él actuaba como padre conmigo, ¿no? Sí que tuve siempre ese vínculo más estrecho con mi madre, pero no tanto con mi padre, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo pensar de cómo los hombres nos perdemos tantísimas cosas, ¿no? Y al final nos escudamos en esa máscara, ¿no? De la masculinidad que nos permite desarrollar, pues eso, incluso emociones, sentimientos que no son exclusivos de las mujeres, ni no, son de los seres humanos. Lo hemos siempre ocultado o no le hemos dado importancia o lo hemos considerado eso como no propio de hombres, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me sirvió de mucho aprendizaje, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y por eso esa idea, ¿no? A lo mejor esa experiencia, ¿no? De ser abuelo en un momento de la vida en el que ya te despojas de muchas cargas de la masculinidad, pues revela otro tipo de ser hombre mucho más saludable, ¿no? Para él mismo, es decir, yo creo que también mi padre en ese sentido se convirtió a partir de ese momento en un tío más feliz, ¿no? Y mucho más pleno en su vivencia, ¿no? De las cosas, ¿no? Fíjate, una cosa muy curiosa, yo no recuerdo a lo largo de mi infancia y luego los años posteriores, por ejemplo, ver a mi padre llorar, ¿no? O emocionarse. No sé, tengo que hacer un ejercicio de memoria muy largo para encontrarme, pero en todos estos años y desde que sobre todo él tiene nietos, yo lo he visto emocionarse, pues eso, cantidad de veces, ¿no? Y que caérsele la lagrimita, ¿no? Que se le corte la voz, ¿no? Cuando estás contando determinadas cosas, ¿no? Bueno, pues, oye, es que eso tendríamos que ir aprendiéndolo todos los hombres, porque yo soy el primero que todavía me descubro en muchísimos momentos como una especie de caparazón, ¿no?
tengo ahí como una especie de carga, ¿no? Que en muchos casos me impide mostrar mis emociones, ¿no? Me lo guardo todo para adentro, soy poco comunicativo, ¿no? Desde el punto de vista emocional, y me parece que eso es una carga tremenda para los tíos y repercute además incluso en nuestra propia salud, ¿no? Y luego también eso lleva a relaciones mucho más complicadas con nuestro entorno, ¿no? Yo creo que a veces los fracasos que se dan en muchas parejas, ¿no? Tienen que ver también con esa, ¿no? Discapacidad, ¿no? Que tenemos nosotros para hablar, para comunicarnos, para escuchar, para compartir, ¿no? Lo emocional, ¿no? Lo que tenemos, lo que nos pasa por dentro, ¿no? Si estamos mal, si nos sentimos inseguros, ¿no? Tenemos que tener siempre como ese papel, ¿no? De hombres heroicos, ¿no? Y de responder siempre a eso que significa ser un hombre de verdad, ¿no? Bueno, pues llegó un momento de mi vida en que empecé a darme cuenta que yo no quería ser ese tipo, ¿no? Que a mí marcaban los mandatos de género, ¿no? Que yo me rebelaba contra eso. Estoy todavía. Lo que pasa es que tenemos tanto aprendido de que somos niños que luego cuesta mucho trabajo ir soltando todo eso, ¿no? Por el camino, ¿no? Tienes ahí una carga que tienes que ir desandando, ¿no? Como si tuvieras que desandar el camino. Y a veces, claro, eso es muy complicado, ¿no? Yo creo que lo importante es estar al menos en ese proceso, claro, al menos iniciarlo, ¿no? Darte cuenta e iniciarlo, ¿no? Y yo creo que merece la pena, claro que merece la pena. Es que mejora tu propio, eso, hasta tu salud física, ¿no? Tu estado de ánimo, tu estado emocional, tu relación con otras personas, hombres y mujeres, tu relación con tus hijos, si los tienes, ¿no? Yo creo que tenemos mucho, claro, que ganar. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo y creo que la lección, volviendo un poco a lo de permiso de paternidad, que era con lo que empezaba, pasa por, digamos, superar esa figura de padre ausente para convertirte un poco en figura de padre presente, ¿no? Ya no desde el punto de porque las mujeres queramos paridad y que se dividan las tareas y tal, sino ya desde el punto de que si tienes un hijo también él querrá disfrutar de ti y tiene mucho que aprender de ti, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal también ocuparse un poco de la vida privada y darle a tu hijo también la oportunidad? Sobre todo porque, fíjate, a mí me parece tremendo y en los últimos años estoy leyendo mucho, pues eso, libros, incluso novelas, es decir, me interesa mucho todos los análisis que se están haciendo por parte, sobre todo, claro, de mujeres feministas, de lo que para las mujeres representa la maternidad, ser madres, ¿no? Ese rol, ¿no? De ser las madres, las cuidadoras. Y claro, es que también me parece tremendo, ¿no? Esa carga que tradicionalmente asumir las mujeres desde esa perspectiva, ¿no? Toda esa responsabilidad que asumís, ¿no? Como un rol, ¿no? Aprendido, ¿no? Y que la sociedad te marca, todo eso, incluso ese sentimiento de culpa, ¿no? Que en muchos casos las mujeres sufren cuando, pues eso, tienen que compatibilizar su papel de madre con sus tareas laborales o profesionales. Y claro, creo que eso hay que replantearlo completamente y eso pasa porque nosotros nos incorporemos a esas responsabilidades de verdad, ¿no? No en el sentido que dicen muchos hombres de yo le ayudo a mi mujer, no, eso es una idea perversa, ¿no? Sino en el sentido de que justamente esa responsabilidad nosotros la tengamos en el disco duro, que es, yo creo que la sensación que todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Hemos ido asumiendo, pues eso, determinadas tareas, hemos empezado a hacer determinadas cosas, pero todavía hoy creo que mayoritariamente sois las mujeres las que tenéis eso en el disco duro como la obligación de hacer determinadas cosas, de ocuparos de determinadas cuestiones, de atender determinadas responsabilidades. Y eso es una carga tremenda, es una carga de tiempo, pero también una carga emocional muy fuerte, ¿no? Porque yo muchas veces cuando hablo con compañeras me cuentan, ¿no? Por ejemplo, en el periodo del confinamiento lo hablaba con alguna compañera del ámbito de la universidad. Y claro, ellas me lo decían, ¿no? Como para ellas el estar en casa trabajando a través del ordenador, online y tal, estaba suponiendo una carga terrible, porque claro, de repente tenían que asumir toda una serie de cargas de lo doméstico, de lo privado, entremezclado con el estar dando clase a través del ordenador, atendiendo a alumnos. Es decir, el día a día, mayoritariamente para estas mujeres, se convertía
en un infierno de responsabilidades, ¿no? En una carga tremenda, ¿no? Mientras que sus compañeros no tenían esa misma carga, ¿no? Incluso desde el punto de vista de cómo asumían la responsabilidad, ¿no? Entonces, eso hay que darle claro completamente. Mientras que no le demos una vuelta a eso, las mujeres vayan a tener ahí un obstáculo tremendo para poder desarrollaros en ámbitos públicos al mismo nivel que lo hacemos nosotros, ¿no? Y claro, entiendo que por mucho ahí que vosotras reivindiquéis o que os transforméis, si la otra mitad que somos nosotros no nos movemos de sitio, no llegamos a ninguna transformación, ¿eh? Entonces, claro, como tú decías, los permisos de paternidad, pues claro, es una medida que puede servir a eso, pero claro, no solo eso, es decir, creo que tendríamos que replantearnos muchísimas más cosas que tienen que ver con cómo entendemos eso, la maternidad, la paternidad, qué importancia le damos a eso, por ejemplo, en relación con el trabajo, ¿no? Muchas mujeres en estos días, con toda la razón entiendo, pues se mostraban muy críticas con respecto a los permisos de paternidad, en el sentido que decían, bueno, es que nosotros también necesitamos más apoyo, ¿no? Como madre, permiso incluso más largo. Si, por ejemplo, queremos dar de mamar a nuestro hijo, es completamente insuficiente el tiempo que está previsto en la normativa laboral. Claro, pero yo creo que eso tiene que ver con que en nuestro mundo y sobre todo en cómo está regulado el mundo del trabajo, todo eso no ha sido relevante ni importante. Eso ha sido un factor secundario. Durante mucho tiempo, pues un embarazo se concebía como una enfermedad, ¿no? Es decir, y los permisos que se daban eran como el permiso que te daban, pues como si estabas sufriendo una gripe, no como un hecho, incluso desde el punto de vista social, tremendamente importante, ¿no? Que es el generar incluso futuros ciudadanos y futuras ciudadanas. Entonces, yo creo que la clave está ahí. Claro, los permisos de paternidad son un elemento, un factor, pero debería ir acompañado de otros muchos que siguen siendo insuficientes. Durante toda la pandemia también se ha hablado mucho de la situación de los hogares monoparentales, ¿no? Que la mayor parte de ellos son de mujeres, madres solas, ¿no? Son muchos más que los hombres solos con hijos. La mayor parte de los hogares monoparentales son de mujeres solas con hijos. Bueno, pues, ¿qué ocurre ahí con respecto al tema de los permisos, con respecto al tema de la conciliación? Porque todo además parece que está pensado para un determinado modelo familiar, ¿no? De hombre, mujer, hombre que tiene un determinado estatus económico mucho más elevado que el de ella. Y hay otras muchas situaciones donde, sobre todo las mujeres, no se pueden beneficiar, ¿no? O qué pasa con todas estas mujeres que no tienen un estatus laboral, ¿no? Que le permita solicitar un permiso, ¿no? Todas esas situaciones tan precarias, ¿no? En las que hay tantas mujeres. Es otra cuestión sin resolver, ¿no? Entonces, entiendo, ¿no?, la crítica que se ha hecho en estos días por parte de algunas mujeres del feminismo, porque es que hay muchas cuestiones sin resolver adecuadamente, ¿no?, en lo que tiene que ver con la maternidad. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay todavía mucho camino por hacer. La cosa es ir como poquito a poco, incorporando cosas. Y ahora me venía, por ejemplo, a la cabeza, ¿no? Pues porque al final es que hay tantos colectivos por los que atender. El colectivo LGTBI, porque también desde el patriarcado yo creo que han sido un poco machacados, porque no sé qué piensas tú, pero yo creo que la masculinidad se construye en base a una triple negación de no soy un bebé, no soy una mujer y no soy homosexual, ¿no? Porque ser homosexual Claro. va cargado de estigmas de pues feminidad, de tienes pluma o eres demasiado sensible. Claro, pero fíjate, todo eso lo podemos reconducir a una idea clave, ¿no?, del patriarcado, que va incluso más allá de los gustos, las orientaciones sexuales de cada cual, que es la idea de negar lo femenino y devaluar lo femenino. Es decir, un elemento sustancial de esa cultura masculina es entender que lo femenino vale mucho menos, que es algo que, por lo tanto, si tú lo incorporas como hombre, te degrada, ¿no?, y te devalúa. Por eso, incluso los insultos que utilizamos aludiendo, ¿no?, a la orientación sexual, o toda, incluso, ¿no?, entre hombres gays, pues en muchos sectores, pues de alguna manera se discrimina o se devalúa a quien tiene pluma, a quien tiene como actitudes más femeninas, ¿no?, a quien no responde a unos rasgos viriles, porque claro, todo eso está mostrando una manera de ser, una manera de comportarse que hemos identificado como propio de las mujeres. Y como propio de las mujeres, la sociedad ha entendido que eso vale mucho menos.
si no valiera menos, pues me imagino que los hombres no tendríamos ningún problema en que nos dijeran, estás actuando como una mujer, incluso podría ser un halago, ¿no? Pero el problema está en que esa masculinidad está ligada a la idea de que nosotros somos lo importante, la masculinidad define lo importante y la feminidad siempre es algo menor con respecto a la masculinidad. Entonces, esa es una clave cultural que tendríamos que también, claro, modificar, ¿no? Ya digo, incluso más allá de lo que tiene que ver con las orientaciones sexuales. Y, lógicamente, claro, todo eso ha tenido una repercusión enorme a la hora de discriminar a determinados colectivos y todavía hoy, a pesar de lo que hemos avanzado, pues sigue habiendo, ¿no?, determinadas pautas muy asentadas, ¿no? Pues eso, incluso en un patio de un colegio donde es muy habitual que los niños para insultarse pues se llamen maricón, ¿no? Entre ellos, ¿no? Bueno, pues ahí está la clave cultural, ¿no? De esa realidad. Y por eso, claro, es muy importante, yo creo que una estrategia fundamental para luchar contra todo eso, aparte de las medidas específicas que puedan hacerse con colectivos discriminados, es hacer estrategias que supongan darle valor y autoridad a las mujeres y reconocer la importancia de lo que hacen las mujeres y reconocer la importancia de los referentes mujeres. Y eso todavía me parece que no hemos logrado encajarlo, pues no sé, en el sistema educativo, en cómo nos formamos como futuros ciudadanos y ciudadanas. La mayor parte de la referencia positiva sigue teniendo que ver con hombres y con lo masculino, ¿no? Nosotros seguimos siendo los sabios, los pensadores, los creadores. Y aunque las mujeres están haciendo muchísimo trabajo, sobre todo del feminismo, para que se visibilice a mujeres, para que se tenga en cuenta en sus aportaciones, siempre es como una cuestión como excepcional, ¿no? Siempre se habla de algunas mujeres como la excepción, ¿vale? Hubo todos estos hombres, no sé, poetas, y de repente, ¿no?, aparece una mujer poeta como si fuera una cosa excepcional, ¿no? Entonces, esa dinámica hay que romperla, ¿no? Porque esa dinámica influye en que tengamos la percepción desde niños de que, bueno, aquí lo realmente valioso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, hace un par de años, se publicaban los resultados de una encuesta que a mí me llamó mucho la atención, que le preguntaba a los chicos más jóvenes, ¿no?, chicos y chicas, que cuáles eran sus referentes y a quién le gustaría parecerse, por ejemplo, de mayor, ¿no? Y en esa encuesta era muy curioso cómo, mientras que las chicas sí que tenían muchos referentes masculinos de lo que representaba el éxito, los chicos habitualmente nunca mencionaban a referentes femeninos, ¿no?, en cuanto a esos sujetos, en este caso sujetas, podemos decir que para ellos podían ser, ¿no?, una referencia de éxito profesional, laboral, ¿no? Entonces, comparando, ¿no?, la respuesta de uno y de otro, pues claro, eso era tremendamente llamativo. Pero eso responde a lo que te estoy diciendo. Claro, no tenemos en nuestro imaginario la percepción de que hay muchísimas mujeres que pueden ser maravillosas, eso, científicas, gobernantes, astronautas, deportistas o escritoras fantásticas, ¿no? En todo caso, las observamos y las vemos como excepciones, como una cosa como más pequeñita, ¿no? Fíjate que cuando siempre utilizamos lo femenino para calificar algo, le damos un toque, eso, empequeñecedor, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la literatura femenina, ¿no?, la literatura que hacen las mujeres, ¿no? Parece que estamos hablando de unos libros menores, que se ocupan de cuestiones menores, que son las que parece que os interesan a las mujeres, porque, bueno, la literatura de verdad, la importante es la que hacemos los tíos, ¿no? Y a esa no hace falta ponerle adjetivo, es la literatura con mayúscula. Entonces, ahí es donde está, yo creo que también una de las claves, ¿no?, de revisión de este mundo tan machista que tenemos, ¿no?, que pasa, claro, por esa cultura, ¿no?, que nos penetra, ¿no?, desde que somos, eso, apenas niños y apenas niñas, ¿no? Ahora estoy leyendo un libro muy interesante de una neuróloga, sobre cómo, bueno, todas estas teorías que durante tanto tiempo y todavía hoy, ¿no?, pues siguen insistiendo en que hay como dos cerebros completamente distintos, ¿no?, el de hombres y el de mujeres, ¿no? Y eso legitima pues que los niños y las niñas tengan que verse como separados, que tengan que educarse separadamente, todas esas barbaridades, ¿no? Y lo que plantea esta autora es que realmente los cerebros son, podemos decir, como una instancia completamente maleable y dinámica.
y que desde que tú empiezas a ser persona y a tener conciencia, vas recibiendo toda una serie de influencias del exterior que también van moldeando tu cerebro, ¿no? Entonces, claro, dice esta autora, desde que somos niños y niñas estamos recibiendo un montón de información que nos marca estereotipos, que nos marca diferencias absolutamente jerárquicas entre lo masculino y lo femenino. Eso va penetrando en el cerebro, ¿no? Y lo va moldeando. Por lo tanto, dice esta autora, la clave no está tanto en esa condición puramente biológica, que es tener un cerebro de hombre o de mujer, sino en cómo esa sociedad sexista produce cerebros sexistas, ¿eh? Entonces, creo que ahí está buena parte, ¿no? de las claves y, claro, y de la dificultad, ¿no? De cómo darle la vuelta a todo eso. Sí, es súper interesante todo esto que comentas y además me he quedado con varias ideas. Estaba yo pensando que creo que yo creo que en una generación como la mía y las posteriores que vienen, ya como que tenemos un poco integrado que las cosas, lo que te digo, que bueno, que están cambiando un poco, que vamos aproximándonos, aunque aún todavía quede mucho camino por hacer. Pero sin embargo, me da la sensación de que cuando tengo a lo mejor alguna conversación con, bueno, a alguna persona de mi generación, sin ir más lejos. Luego en temas concretos, por ejemplo, en el tema de la homosexualidad, recuperándolo un poco, ¿no? Es como que se respeta, pero a la vez, fíjate, toda la problemática que hubo y el conflicto cuando en 2005 se aprobó el matrimonio homosexual, ¿no? O incluso cuando muchas veces conversas con alguien y te dice, no, yo es que no estoy a favor de que los gays puedan adoptar o que puedan tener hijos porque después su hijo va a salir gay también. Entonces yo digo, Claro. Pero bueno, Claro. o sea, estas cosas no se están lanzando Claro. todavía. Sí, bueno, claro, sin duda, ¿no? Fíjate, yo siempre recuerdo una idea que yo se la escuché hace muchísimo tiempo en una charla a la filósofa Ana de Miguel, que incluso yo la incorporé, ¿no? a uno de los capítulos de mi libro We Too, que dijo algo así como que lo contrario al feminismo es la ignorancia, ¿no? Entonces, claro, el juicio, bueno, pues detrás de todo eso hay también muchísima ignorancia, ¿no? Y muchos prejuicios derivados de la ignorancia, ¿no? Y de tener como una serie de ideas ahí preestablecidas, ¿no? Una serie de discursos construidos que no tienen la mínima solidez, vamos, ni por supuesto científica, ni desde el punto de vista de los derechos humanos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, por un lado, hay eso, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, es que cuando te hablaba antes del tema del matrimonio, ¿no? O de temas que pueden tener con la familia, es que todo eso supone tocar algunos de los meollos de esa sociedad patriarcal, ¿eh? Cuando tú planteas, dices, no, pues ahora el matrimonio pues puede ser entre dos chicos o dos chicas. Bueno, pues tú estás ahí desmontando completamente una pata esencial del patriarcado, que era el matrimonio como unión del hombre y la mujer, la complementariedad de los sexos, la mujer como el factor reproductivo y el hombre con un determinado papel que tiene que ver con lo productivo. Bueno, pues de repente, incluso desde el punto de vista de lo simbólico, reconocer el matrimonio igualitario supone desmontar ese concepto del matrimonio. Tú ya no puedes argumentar, no, es que el papel de la mujer tiene que ser esta, la reproductora. No. Es que todo eso ya no nos sirve. Es que una mujer pues, puede ser madre sola, por ejemplo, porque hay técnicas de reproducción que le permite ser madre sola, ¿no? O puede ser, pues eso, una pareja de dos chicas que deciden convertirse en madres, ¿no? Es decir, supone desmontar completamente una de las bases de la sociedad patriarcal. Por eso hay, y ha habido, ¿no? Y sigue habiendo, yo entiendo que cada vez menos, ¿no? Pero bueno, hay todavía sectores que les cuesta aceptar realmente, ¿no? Que esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y de los seres humanos, ¿no? Yo creo que ahí estamos todavía muy instalados en muchos temas en el contexto quizás de la tolerancia, ¿no? Que a mí me parece un elemento muy perverso porque supone que tú de alguna manera estás como en la posición de dominio cuando te conviertes en el que tolera, ¿no? Y el que es tolerado está en una posición secundaria, ¿no? Dice, bueno, yo te tolero a ti, pero bueno, yo como soy el que tolera, el que tiene las riendas, ¿no? Eso lo hacemos muchísimo cuando hablamos de personas
diferentes a nosotros por razón de su orientación sexual, de su etnia, o cuando hablamos de los inmigrantes o cuando hablamos de los gitanos, ¿no? Es decir, los toleramos, pero parece que ahí hacemos como un ejercicio de que de alguna manera les hacemos un favor. Cuando yo creo que la clave es que tendríamos que reconocer como iguales a todos esos sujetos, ¿no? Es decir, la lógica del reconocimiento, ¿no? Entonces, cuando tú reconoces a alguien como igual, no tienes que tolerarlo, ¿sabes? La tolerancia en ese caso es superflua, no añade nada, ¿eh? Si yo te estoy a ti reconociendo como un igual en esta conversación, sobra completamente ese concepto de tolerar. A mí no se me ocurría decir te estoy tolerando, ¿no? No, te estoy reconociendo como un igual y estamos hablando de igual a igual, aunque podamos discrepar en montones de cosas. Entonces yo creo que todavía ese punto del reconocimiento en muchos sectores, claro, de la sociedad no se ha logrado. Bueno, y hay países donde, bueno, sigue habiendo incluso persecución legal, ¿no? Y penal, hasta penal, ¿no? De determinadas opciones sexuales. O sea que es un tema todavía pendiente en buena parte del planeta, ¿no? Entonces, pero yo creo que en definitiva tiene unas raíces muy compartidas, ¿no? Con lo que provoca también la discriminación de las mujeres, ¿no? Al final todo va a esa misma estructura, ¿no? Troncal, ¿no? En definitiva. Agradezco que digas esto del reconocimiento y la igualdad, porque también me da la sensación como de que ahora con el feminismo, creo que los hombres se están sintiendo un poco atacados cuando para nada, o sea, lo que se pretende es la igualdad, Ya. ¿no? Pero siento que, bueno, incluso con términos que utilizan como feminazi, como si Sí, ya. hubiéramos de repente saltado de un polo al otro, ¿no? De ser nosotras las que estamos desprotegidas a sentirse ellos un poco vulnerables o incluso olvidados por las leyes. De aquí que se reproduzcan este tipo de discursos de la denuncia falsa y todo este tipo de cosas también. No sé cómo lo ves tú. Sí, claro, un poco lo que también te decía antes, ¿no? Siempre que hay una conquista, ¿no? En materia de igualdad, también hay una reacción, ¿no? Y yo creo, claro, ahora estamos viviendo un movimiento reactivo frente a todo lo que el feminismo ha conseguido en el siglo XX y muy especialmente en los últimos años, ¿no? Entonces, hay una parte de la ciudadanía, muy especialmente sectores masculinos, que se sienten de alguna forma agraviados, ¿no? Incluso hasta humillados por lo que el feminismo puede estar interpelándonos como hombres, ¿no? Y entonces la estrategia que usan es justamente, pues eso, la confusión con respecto a determinadas cuestiones como la violencia de género, el acogerse a un discurso completamente trasnochado, reaccionario y muy conservador, y en definitiva lo que hay en ello es, yo creo que una enorme sensación de miedo y de inseguridad a perder un estatus de privilegio y de dominio, y al tener que replantearse cuál es su lugar en la sociedad, en la pareja, en la familia, ¿no? Es como esa resistencia, ¿no? A perder ese sitio privilegiado que los hombres siempre hemos tenido, ¿no? Y entonces de ahí esa reacción a la defensiva, el sentirse como víctimas incluso de las leyes que apoyan a las mujeres, el sentirse interpelado cuando se alude a problemas que tienen que ver con la masculinidad como si fuera un ataque a cada hombre en concreto. Y dice, bueno, es que no se está haciendo cuando se hace una campaña, por ejemplo, contra la violencia de género y se habla de la violencia masculina. Bueno, eso no quiere decir que todos y cada uno de los hombres seamos igualmente violentos o maltratadores o tengamos que estar en la cárcel. No. Estará en la cárcel el que se demuestre que ha cometido un maltrato, un asesinato, que se juzgue y sea sentenciado, porque estamos en un Estado de Derecho con toda una serie de garantías. Ahora que detrás de la violencia lo que hay realmente es un contexto de machismo y de masculinidad que no reconoce la autonomía y la libertad de las mujeres, pues claro. Y que todos somos de alguna manera partícipes de esa cultura machista, pues claro, también. Pero eso no significa que yo me sienta aludido cuando, por ejemplo, en una campaña contra la violencia señalan a los hombres o a la masculinidad. Yo no me siento atacado personalmente yo como Octavio Salazar, porque yo tengo claro que no he llegado en ningún momento a ese extremo de ejercicio de violencia contra nadie. Ahora, que yo también he desarrollado comportamientos machistas, pues claro, todos los días, claro. Y soy consciente de que se está aludiendo a un problema social que tiene que ver con nosotros y con la masculinidad. Pero sí que hay, claro, ese
sentimiento de agravio, ¿no?, que sienten muchos hombres, que se les lleva a colocarse eso a la defensiva, ¿no? Y en muchos casos adoptando una postura militante contra el feminismo, contra la ley de igualdad, y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, a mí ese contexto me preocupa especialmente, ¿no? Porque en muchos lugares, en muchos países, está cuajando, ¿no?, ese tipo de discurso, ese tipo de líderes, incluso políticos, que abanderan ese tipo de discurso y que son jaleados por buena parte de la ciudadanía. Me preocupa enormemente, me preocupa que mucha gente joven se deje llevar y se arrastre. Me preocupa cómo en las redes sociales está creciendo enormemente ese tipo de planteamiento. Y creo que ahí, lo que antes te decía, ¿no?, las conquistas nunca son definitivas y ahora estamos en un momento muy peligroso de que se puedan producir retrocesos y tengamos que estar ahí, como antes, hace un rato en otra conversación que tenía lo decía, como volviendo a tener que explicar lo evidente, ¿no?, o lo que ya pensábamos que se daba por hecho. Fíjate tú lo que tiene que ver con la violencia de género. Yo ya pensaba que en este país la ley de violencia, lo que suponía la violencia de género, eso estaba más que claro, no había ningún problema desde el punto de vista jurídico y bueno, desde que sobre todo está Vox, ¿no?, con presencia en las instituciones, pues resulta que ahora estamos volviendo para atrás y hay que volver a explicar lo que es la violencia, que una cosa es la violencia de género, otra cosa es la violencia doméstica, que lo de las denuncias falsas es un criterio absolutamente mínimo en cuanto a porcentaje y que por lo tanto no tiene ningún valor argumental. Es decir, hay que volver a dar argumentos que se daban hace 10 años. Y es como si tuviéramos que volver a empezar, ¿no? Y entiendo, claro, que esto es tremendo y muy cansado, ¿no? O sea, yo entiendo el sentimiento de frustración y a veces de impotencia que sobre todo veo en muchas compañeras y amigas feministas, ¿no?, que sienten que vuelven para atrás, ¿no?, y que tienen que volver otra vez a pelear para que quede muy claro que tal cosa es tal cosa, ¿no? Entonces estamos en ese momento, ¿no?, tan complejo, ¿eh?, y tan peligroso, ¿eh? Yo la verdad que no quería sacar el tema político, pero ya que lo has hecho, hasta te lo agradezco porque, o sea, me siento muy identificada en tus palabras y aparte, mira, se me venía a la cabeza un discurso de Santiago Abascal, ¿no? En una intervención donde Susana Díaz lo acusaba un poco de machista. Y entonces él se defendía, me refiero. Él decía, ¿cómo me puede acusar a mí de machista un hombre que tiene una mujer, que es padre de 2 hijas, que tiene una madre, que tiene una abuela? Y claro, a mí esto me hacía pensar porque digo, es que el machismo es una manera de estar en el mundo y no tiene nada que ver con ser o no padre. Hay heterosexuales machistas, homosexuales machistas, solteros machistas, o sea, y al final, bueno, aclarar por supuesto lo que tú has dicho, que machistas somos un poco todos, porque al final por la sociedad en la que nos hemos creado, pues todos reproducimos comportamientos machistas, ¿no? Pero es como que se defendía en este sentido y yo decía, no, para mí no, o sea, no es suficiente, no ¿entiendes? No me llega él. Sí. Y luego yo tengo también una sensación en estos últimos tiempos que también como que se ha perdido como ese cierto pudor que durante un tiempo se había mantenido con respecto a expresar determinadas opiniones, ¿no? Es decir, yo creo que había unos años donde, aunque simplemente fuera por ser políticamente correcto, bueno, pues había mucha gente, sobre todo hombres, que se cortaban, sobre todo en público, o de expresar determinadas cosas, aunque las pensaran, ¿no?, aunque siguieran pensándolas, ¿no? Pero como que habíamos llegado a un cierto consenso donde ya en lo colectivo había cosas que eran ya intolerables. Y ahora lo que estoy observando es que no hay ningún problema en decir determinadas cosas y en exhibirse como machista. Y eso lo observo no solamente por políticos, sino en muchos casos por intelectuales, por periodistas, por gente que está en las redes sociales y que de repente no tiene ningún reparo en soltarte, por ejemplo, un tuit absolutamente bochornoso desde este punto de vista, ¿no? Y yo creo que ese es otro punto de involución que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Ahora como que no hay problema, ¿no?, en exhibirse incluso como machista. Parece como que está de moda ahora estar en contra del feminismo, adoptar esa pose, ¿no? Incluso ciertos intelectuales, ¿no?, que incluso han escrito libros en los últimos años censurando todo esto. Y eso también es muy llamativo, porque hace apenas 5 o 10 años
eso no era tan habitual. No digo que no lo hubiera, pero al menos no había como esa especie como de alegría, ¿no? Y puerta abierta para que se dijeran absolutas barbaridades. Y ahora, incluso medios de comunicación, ¿no? No tienen ningún reparo en publicar determinadas cosas, en colocar determinados titulares tremendamente sexistas, ¿no? Hay como una especie de regodeo, ¿no? Parece que incluso disfrutan, ¿no? Provocando una cierta polémica en base, ¿no? A ese tipo de recursos, ¿no? Entonces a mí eso me preocupa, claro, especialmente, ¿no? Porque, claro, ahí acaba calando, ¿no? En la sociedad, pues todo un discurso muy, claro, muy tremendo, ¿eh? Porque la sociedad ve como normal, pues eso, que un político, que un escritor o que un periodista, bueno, pues se pronuncie como antifeminista, ¿no? Y encima le rían la gracia, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, ¿no? Qué referente, ¿no? Estamos teniendo. Sí, me venía a la cabeza también, ahora que decías lo de los medios de comunicación, ha sido muy viral, justo ayer creo. Eh, Adriana Ugarte, no sé qué Ah, sí, lo he medio, visto. lo has Sí, 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 visto, la ¿verdad? actriz, ¿no? Entonces, Claro. bueno, Que dices, hablaban de jolín, su vida amorosa, ¿no? Y tal, sí. sí. Bueno, claro, es que eso es esa otra constante, ¿no? Cuando muchas veces, cuando hay gente que te discute, ¿no? De qué manera están presentes determinados comportamientos muy sexistas, es que estamos tan rodeados en nuestra vida cotidiana, por supuesto, los medios de comunicación, es que cualquier día, yo muchas veces cuando tengo que preparar una conferencia o una clase, pues bueno, me doy una vuelta por los periódicos, por Twitter, por los medios de comunicación y todavía te encuentras cantidad de cosas. Que dices, bueno, pues voy a poner esto como ejemplo, o este titular, ¿no? O esta foto, ¿no? Muchas veces incluso las imágenes, ¿no? Cómo aparecen las mujeres, cómo aparecemos nosotros, a qué se le da importancia con respecto al cuerpo de las mujeres, con respecto al cuerpo de los hombres, qué palabras se utilizan para definir a una o para definir a otros, ¿no? Eso es una constante, es que eso es una constante, ¿no? Ayer, por ejemplo, fíjate, que anunciaron en la Academia de Cine las nominaciones a los Goya, ¿no? Bueno, y las presentaron Dani Rovira y Ana Belén. Bueno, pues yo al día siguiente, o esa misma tarde, me puse a buscar referencias por los medios de comunicación, porque a mí me gusta mucho el cine, de ver lo que se comentaba sobre ese acto, y bueno, pues había cantidad de medios de comunicación que su titular era el modelo que llevaba Ana Belén en el anuncio de las candidaturas. La actriz no sé qué sorprende con el vestido, y luego la mitad del reportaje era no hablar tanto de las candidaturas a las Goya, sino de las medias que llevaba o de los botines que llevaba. Entonces, claro, cosa que por supuesto con Dani Rovira no hacían, ¿eh? O sea, yo también siempre, cuando me planteo estas cosas, a quien me está escuchando, digo, tratar de buscar el equivalente masculino. Es decir, vamos a ponernos los hombres en ese lugar. A ver, ¿a cuántos hombres lo utilizan desde ese punto de vista los medios? ¿A cuántos hombres les preguntan cuando los entrevistan por su vida personal, por su vida amorosa, si van a tener hijos? Pues habitualmente no. Ahora, a una mujer sí, sea actriz, sea política o incluso sea científica, ¿no? Es que como todas esas facetas se dan de suyo, ¿no? Que en el caso de una mujer interesan, que nos cuente pues, si está enamorada o si se va a divorciar o si va a tener hijos, ¿no? Entonces, es tremendo porque es una carga muy sexista y muy estereotipada. Y el problema es que en muchos casos hay, bueno, por supuesto, la mayor parte de los hombres no son conscientes de eso y también incluso algunas mujeres no son conscientes, ¿no? Entonces somos a lo mejor conscientes de lo más evidente, pero no de todas esas menudencias, ¿no? De la vida cotidiana que, como siempre se ha dicho del feminismo, ¿no? Cuando te ponen las gafas violetas, las ves, ¿no? Porque te van saltando, vayas por donde vayas, ¿no? A veces como ya de manera como obsesiva, ¿no? Ya ves sexismo por todos sitios, pero es que lo hay por todos sitios. No es que tú te conviertas en obsesivo, es que lo hay. Lo hay en los anuncios, lo hay en la tele, lo hay bueno, en todo lo que, en el lenguaje que utilizamos, ¿eh? Claro, es que lo ves tan presente porque es que está muy presente, no es que te lo inventes, ¿no? Lo de los medios yo creo que es lo más, la fotografía, yo muchas veces utilizo, como me gusta mucho la imagen, cuando doy alguna conferencia, me gusta mucho utilizar eso, imágenes de los medios de comunicación. Y ahí es tan evidente el tratamiento tan distinto que se hace de los hombres, de las mujeres, cómo aparecemos retratados unas y otras, los titulares que ponen los medios. Es que es tremendo.
Es que es tremendo. Entonces, sí, lo que a veces te sorprende es que cueste tanto que eso se vea. Claro. Pero el mundo del arte, ¿no? El mundo es que está lleno de esas referencias, ¿no? La historia del arte, ¿no? Es un perfecto manual que te puede servir para explicarle, por ejemplo, a chicos y a chicas jóvenes cómo se ha representado lo masculino y lo femenino de manera muy estereotipada. Y cómo hoy seguimos respondiendo de la misma manera, ¿no? A esos estereotipos, por ejemplo, en la publicidad, en los vídeos musicales, ¿no? En todo ese tipo de ámbitos, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues hay que hacer toda esa tarea, ¿no? De deconstrucción, que a veces lo que pasa es que, en fin, nos convierte en una especie de permanente ahí moscas cojoneras, casi podríamos decir, ¿no? Porque estás todo el día ahí, ¿no? Llamando la atención, ¿no? Es verdad, porque acabas viendo, ¿no? Le pones reparo a casi todo, pero es que es inevitable, ¿no? Es cuando ya un poco asume, ¿no? Ese compromiso, ¿no? Lo ves por todos sitios, ¿no? Lo ves en cualquier, ¿sabes? Yo fíjate, un detalle muy, muy simple, ¿no? Cuando estábamos preparando la edición de mi último libro, me acuerdo que me mandaron distintas propuestas para la portada, ¿no? El diseñador. Y yo me acuerdo que en una portada que luego no ha sido la definitiva, porque ya introdujimos determinados cambios, claro, yo veía determinadas opciones que de alguna manera suponían de nuevo darle el protagonismo a los hombres, colocar a las mujeres en un lugar secundario. Y simplemente era un dibujito, ¿sabes? E incluso a mí me daba como un poco corte hablarlo con el diseñador de la portada, porque iba a decir, bueno, este tío, ¿no? Qué exagerado, ¿no? Pero me acuerdo que mi editora, ¿no? La editora que también ha estado pendiente del cuidado del libro, pues también, claro, me alegró que coincidiera conmigo, ¿no? Que los dos veíamos esa misma realidad y entonces obligamos a que cambiara la portada, ¿no? Pero claro, es lo que te decía antes, que al final lo acabas viendo hasta los más pequeños detalles, claro, y lo acabas detectando, incluso en ti mismo, es decir, que yo mismo me sorprendo a mí mismo, pues en muchos casos actuando de manera machista, soltando comentarios que dices, pero bueno, ¿cómo he dicho esto? ¿Cómo me he dirigido a esta persona de esta forma? ¿Sabes? ¿Cómo me he dejado llevar, ¿no? Por esta inercia, ¿no? Y tú mismo, claro, te sorprende, pues eso, todos los días. Es decir, que nadie en este sentido tiene un comportamiento perfecto, ¿no? Al 100%, ¿no? Eso de ser una mala feminista, ¿no? Que decía Roxane Gay en su libro. Pues sí, yo creo que al final, yo creo que inevitablemente somos malos y malas feministas porque estamos en el seno de una cultura machista y hemos sido educados en ella y en muchos casos nos dejamos, claro, llevar por esas inercias machistas, ¿no? Entonces no creo que nadie sea feminista, ¿no? Al 100% las 24 horas del día. Pues no me lo creo, ¿no? De boquilla, por supuesto, claro. Pero luego me imagino que si todos nos pusiéramos ahí un ojito, ¿no? Que todo lo viera, ¿no? Como el Gran Hermano, pues nos sorprendería a todos y a todas, pues cayendo en muchísimos errores, ¿no? Por ejemplo, pues eso, imagínate cuando vimos, por ejemplo, determinadas relaciones amorosas, ¿no? Pues me imagino que ahí, por muy concienciados que estemos, hombres y mujeres, pues en muchos casos nos dejamos llevar por unas visiones como muy patriarcales también del amor, de los afectos, ¿no? Todo eso del amor romántico. Pues yo creo que también, ¿no? Yo muchas veces en mi entorno, ¿no? Determinadas mujeres que incluso las he visto muy comprometidas con el feminismo, luego cuando he visto que a lo mejor se enamoran, digo, madre mía, ¿no? Lo que ha llegado a hacer esta mujer, ¿no? En nombre del amor, ¿no? A pesar de ser una mujer feminista, pues, supongo que hay todas y todos, de alguna manera nos dejamos también llevar, ¿no? Te digo eso como un ejemplo que podría haber otros muchos, ¿no? Pero ese tema, por ejemplo, eso de los afectos creo que es clave, ¿no? Porque hay como que se nos nubla, ¿no? La razón, ¿no? Y la pasión nos convierte, ¿no? En ser un tanto irracionales y por lo tanto acabamos cayendo, ¿no? En lo que no deberíamos caer. Sí, o sea, yo el primero, ¿eh? O sea que... Pues agradezco que hagas autocrítica en este sentido y yo creo que es tal cual. Yo, mira, escuchándote hablar cuando comentabas lo de los Goya, me venía a mí a la cabeza algo que yo también he hecho y que creo que no soy la única, ¿no? Teniendo las Navidades aquí cerca, que las acabamos de pasar,
yo creo que es muy habitual esto de cambiar de cadena para ver qué modelito tiene pues la Pedroche o Ani Gartiburu o la que sea, ¿no? Entonces, al final me gusta comentar esto porque también no es una manera de criticar, o sea, es una manera de decir, yo también soy machista, yo también reproduzco los micromachismos de los que hablamos. Claro. Mira, hace un par de años me acuerdo que yo leí un artículo que me gustó muchísimo, que escribió la actriz y directora Leticia Dolera, donde ella hablaba de todas estas contradicciones que ella sentía, sintiéndose una mujer feminista, cuando, por ejemplo, participaba, pues eso, por ejemplo, en la ceremonia de los Goya, ¿no? Y en cómo ella misma se miraba y se veía, pues eso, esclava también de un determinado canon de belleza, de llevar taconazos, de ponerse un vestido que enseñara mucha carne, es decir, de toda una serie de mandatos. Y un poco lo que ella venía a decir en el artículo es que, bueno, que esas contradicciones son inevitables, ¿no? Y que creo que tampoco hay que establecer unos juicios a veces severísimos, exigiendo sobre todo a las mujeres que sean como, en fin, unas estrictas cumplidoras de unas reglas feministas, ¿no? Porque creo que en muchos contextos, a veces incluso es una manera de supervivencia, ¿no? O en muchos contextos, como decía Leticia Dolera, dice, bueno, es que si yo quiero tener presencia y visibilidad en el mundo del cine, pues tengo también que pasar por determinadas cosas, aunque luego yo también sea crítica con ellas, ¿no? Y ella dice en el artículo, pues, lo mismo la clave está en que aunque estemos participando de esa ceremonia, que en muchos casos es sexista, también en algún momento la utilicemos para lanzar determinados mensajes, para cuando nos entrevisten o cuando salgamos a dar un premio, que lancemos un mensaje que tenga que ver con la igualdad, ¿no? Porque dice, bueno, yo también ahí soy una privilegiada, que me están viendo millones de personas y lo que yo diga lo van a escuchar mucha gente, ¿no? Entonces, decía ella, pues a lo mejor no es tan importante que vaya con un escotazo, sino que yo diga una determinada cosa, que todo el mundo me mire porque soy una estrella, ¿no? Entonces yo creo que también hay que, ¿sabes?, valorar esas contradicciones en su justa medida, ¿no? Y no ser tampoco, ¿no? No tener ese sentido tremendamente severo, ¿no? Sobre todo, ya digo, insisto, con las mujeres, ¿no? Que siempre está sometida a un juicio muy estricto, ¿no? Y luego también creo, desde otra dimensión, pues también creo que el feminismo no tiene por qué estar reñido, bueno, pues incluso con determinados placeres, con determinadas actitudes que a ti te pueden hacer sentir bien y a gusto, ¿eh? Es decir, no que lo hagas porque te sientas obligado a hacerlo, sino porque, bueno, pues a ti te apetezca, pues eso, te apetezca un día o maquillarte, o ponerte unos tacones, o ponerte una minifalda, ¿no?, por encima de las rodillas, ¿no? Es decir, es que creo que no tiene por qué ser contradictorio, ¿no?, que una mujer tenga un compromiso feminista con que pueda preocuparse, ¿no?, de aparecer bella, cuidada, ¿no?, frente al público. No tiene por qué ser contradictorio, ¿no? Otra cosa es que luego, claro, eso no fuera acompañado de determinados comportamientos, de una línea más o menos coherente, ¿no? Eso ya sí que sería más discutible, ¿no? Pero creo que todas estas cosas yo creo que hay que mirarlas con un cierto cuidado, ¿no? Porque si no caemos en el extremo de siempre, ¿no? De someter a las mujeres a un juicio súper estricto, ¿no? Incluso también desde esta perspectiva feminista, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay que hacer también un trabajo mucho más sutil, ¿no? En ocasiones, ¿no? Y claro, y siempre hacer un poco el parangón con los hombres, ¿no? Es decir, que yo creo que la mejor prueba de que sigue habiendo desigualdad es cuando tomamos una situación y comparamos ahí, en el mismo lugar, cómo nos posicionamos nosotros y cómo os posicionáis vosotras, eso nos da la respuesta, ¿eh? Es decir, cuando a los hombres en el espacio público, por ejemplo, no se nos juzga, por ejemplo, por cómo vamos vestidos, mientras que las mujeres sí, bueno, pues eso nos está mostrando que ahí sigue habiendo un desequilibrio enorme. O que los hombres, para triunfar, no sé, pues eso, como periodistas o como presentadores de televisión, pues no tenemos por qué ir en calzoncillos o luciendo cachas necesariamente, mientras que en el caso de las mujeres, pues sí es más habitual que tengan más posibilidades, pues aquellas que, bueno, muestran, ¿no?, un determinado canon estético, ¿no? O el tema de la edad, que también yo creo que es muy evidente, ¿no? Las mujeres mayores llega un momento en que
parece que son absolutamente invisibles, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los medios. Y los hombres mayores, todo lo contrario. Es decir, los hombres mayores parece que con los años ganamos en prestigio, en autoridad, ¿no? Es decir, a nadie le sorprendería ver presentar un telediario, pues no sé, a un tipo de 70 y muchos años, incluso diríamos, bueno, es que es un sabio, ¿no? Y nos llamaría muchísimo la atención ver a lo mejor una mujer de 70 y tantos años presentando las noticias, ¿no? Porque nos rompería completamente los esquemas. Es decir, ¿dónde están las mujeres mayores en muchísimos ámbitos de la vida pública? Es que desaparecen prácticamente en el cine, ¿no? Siempre las actrices te lo dicen, ¿no? Cuando llegas a una determinada edad, como que ya no hay papeles, no cuentan contigo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hay cantidad de actrices que cuando llegan ya a una determinada edad prácticamente desaparecen del mapa o hacen muy poquitas cosas. Entonces, bueno, eso que también a veces, claro, nos afecta a nosotros, pero especialmente os sigue afectando a vosotras. Eso está claro, ¿no? Y quien no lo vea es porque, no sé, no quiere verlo, ¿no? O tiene que graduarse las gafas, ¿no? Pero está ahí, es muy evidente, ¿no? Hay cantidad de ejemplos, ¿no? Donde se ve. Pues agradezco que digas todo esto y me parece además una bonita manera de cerrar. Yo desde Mm, aquí invito pues a los que tengan, como tú has dicho, la posición pública mm, de, bueno, hacer denuncia social, a los que no la tengamos tanto, pues quizás a través de nuestras redes, claro, incluso con nuestros amigos, porque al final también el silencio te hace cómplice, así que, bueno, totalmente. siempre se puede hacer algo. Y nada, Octavio, yo por último y para terminar, me gustaría que dijeras a todos los oyentes y a todos los escuchantes de este podcast dónde pueden encontrarte, qué estás haciendo ahora. Cuéntanos. Bueno, pues bueno, encontrarme me pueden encontrar, pues eso, en las redes sociales, ¿no? Estoy en Twitter, estoy en Instagram, en Facebook menos, ¿no? Porque, bueno, se ha convertido quizá en un espacio para mí menos atractivo, ¿no? En el sentido de las posibilidades que me da, pero sí que en cualquier de esas redes sociales tengo abierto un perfil y además me gusta, ¿no? Comunicarme por esa vía. También tienen muchas cosas negativas las redes sociales, pero yo en todo caso prefiero quedarme con las cosas positivas, ¿no? También a través de las redes, pues eso te permite conectar con mucha gente que está en tu mismo compromiso, conocer a mucha gente que de otra manera sería imposible, y entonces yo soy un firme defensor, ¿no? De las redes sociales. Tengo un blog que se llama Las Horas, donde yo habitualmente pues, voy colgando los artículos que sobre todo publico en distintos medios de comunicación, pues ahí los podéis encontrar todos y los tenéis perfectamente organizados por si se os ha perdido el periódico donde salieron. Y bueno, pues ahora, pues como estoy con el lanzamiento de este nuevo libro, La vida en común, bueno, pues en estas semanas y próximos meses, supongo, pues me tocará hacer muchas actividades de contar un poco el libro, de difundirlo, de hablar de él. Y bueno, dentro de las limitaciones que tenemos con la pandemia, con la poca presencialidad que se nos permite y utilizando, claro, muchísimo las redes sociales, ¿no? Y bueno, sigo trabajando en estos temas, es decir, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de investigación con varias compañeras y compañeros de la universidad sobre cómo interpretar el derecho en clave de igualdad de género, que es un proyecto que nos concedió el Ministerio de Ciencia pues, hace 2 años. Y bueno, pues tenemos en este año que terminarlo y bueno, pues de ahí tenemos que sacar publicaciones, tenemos que hacer varios seminarios y eso en la parte de la investigación me tiene más ocupado, ¿no? En este tiempo, ¿no? Y luego dentro de muy poquito tiempo, pues también va a haber una próxima publicación que de momento prefiero dejarla ahí un poco en la sorpresa, ¿no? Y que tiene que ver mucho con feminismo, ¿no? Y que es un proyecto para mí muy bonito y muy ilusionante, que llevaba ya mucho tiempo más o menos urdido, pero que sobre todo el tema de la pandemia lo ha ido ralentizando, ¿no? Y por eso se ha retrasado su aparición, ¿no? Pero yo espero, si todo va bien, que para el mes de marzo, coincidiendo con el 8 de marzo, pues eso pues también pueda ver la luz, ¿no? Y entonces, bueno, pues me remito a ese momento, ¿no? Porque como es un proyecto que no solamente depende de mí, sino que depende también de una compañera, pues prefiero que cuando se anuncie, pues lo hagamos los dos al mismo tiempo y lo comentemos los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya lo veréis y ya hablaremos, espero, también sobre ese proyecto, ¿vale?
Por supuesto que sí, Octavio, nos quedamos ahí con la intriga. Siempre viene bien tener un aliciente Claro. y desde aquí nada, simplemente agradecerte de verdad, darte las gracias por haber compartido este ratito conmigo. Yo tengo como siempre 1000 temas en la cabeza y al final acabo tratando unos cuantos, pero bueno, me encanta esto de fluir con lo que va surgiendo y de verdad ha sido una charla súper amena y 1000 millones de gracias, de verdad. Bueno, nada, a ti por la invitación, por la oportunidad de conocernos, aunque sea a través de las pantallas, y como antes decíamos, pues a todas las personas que estén finalmente escuchando pues esta conversación, pues un auténtico placer y es una de las partes positivas que tiene el mundo de lo virtual, de las redes sociales e incluso hasta de las restricciones que tenemos ahora mismo, ¿no? El que tengamos al menos esta ventana que nos permite sentirnos menos solos, menos aislados y sentir que, bueno, hay mucha gente que está también peleando por lo mismo que tú peleas, ¿no? Entonces, eso siempre es como un subidón de energía y yo después de esta conversación pues me voy con esa vitamina en el cuerpo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, Octavio, y a todos los que nos seguís. Nos vemos en un nuevo episodio del podcast. Gracias por estar ahí un día más.